Bon dia. Una prèvia. Crec que no està permès gravar aquesta sessió. La universitat oficialment està procedint a la gravació i la facultat s'encarregarà de penjar el vídeo a la pàgina web. O sigui que us prego que no utilitzeu ni aparells de gravació d'àudio ni de vídeo. Gràcies. Ara sí, comencem. Bon dia a tothom. Soc Louise McNally, soc la vicerectora del professorat de la Pompeu Fabra i en aquest concepte vinc en representació del rector que per motius d'agenda no ha pogut estar avui, però també soc professora d'aquesta facultat i si hi ha algú aquí que està fent primer d'anglès, primer i que farà anglès, potser ens veiem el tercer trimestre. Estic molt orgullosa avui de participar en aquest acte d'inauguració de curs amb la Maria Victòria Escandell Vidal, que ara presentarà la degana, la Dolors Canyada. Gràcies. Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, agrair a la vicerectora la seva presència i a la doctora Escandell l'haver acceptat la invitació a fer aquesta conferència inaugural. Com ja sabeu, la doctora Victòria Escandell Vidal és catedràtica de Lingüística General a la Universitat Nacional d'Educació a Distància i també ha estat professora investigadora visitant a diferents universitats estrangeres. La seva recerca s'ha centrat sempre en les relacions entre la gramàtica, la semàntica i la pragmàtica. I si consulteu la seva pàgina web veureu que la seva producció científica és molt i molt considerable. A més dels nombrosos articles que ha publicat a diverses revistes nacionals i internacionals, voldria destacar la publicació d'alguns dels seus llibres, alguns dels quals segur que teniu a la bibliografia d'una o més assignatures del grau. Fundamentos de semántica composicional, Introducción a la pragmática, 60 problemes de gramàtica i el darrer, La comunicación, lengua, cognición y sociedad. Aquest darrer llibre correspon a la seva línia de recerca actual, Ments entre cultures, on estudia els aspectes cognitius i socials de la comunicació intercultural, un tema que a la nostra facultat ens sembla particularment atractiu i interessant. La comunicació és per se un fenomen complex, que ho esdevé encara més quan les persones que interactuen pertanyen a entorns culturals diferents. La doctora Escandell es pregunta, per exemple, com gestiona la nostra ment aquestes diferències? Quines estratègies i quins processos es posen en funcionament? Segur que la seva conferència, amb aquest títol tan suggerent que heu vist, respondrà a alguns d'aquests interrogants. Gràcies de nou per ser amb nosaltres, gràcies y adelante. Muchísimas gracias, querida vicerrectora, querida decana, queridos profesores y alumnos. Es para mí realmente un honor, un placer estar hoy aquí con todos ustedes, con todos vosotros. Cuando me invitaron dije, bueno, soy una kamikaze y voy a aceptar porque sí, pero realmente es siempre una responsabilidad muy grande, es un placer también porque estoy entre amigos, entre colegas y amigos a los que admiro mucho. Cuando me invitaron, claro, pensé enseguida, ¿qué tema puedo tratar aquí? Me dijeron algo que vaya bien para los estudiantes. Bueno, entonces me fui como muchas veces a los orígenes muy orígenes, me fui a la etimología y pensé que un curso etimológicamente es un recorrido o un camino y que para muchos de vosotros, muchos de ustedes, estas son las etapas iniciales de un camino que les va a hacer visitar muchos territorios, muchos ámbitos, muchas áreas distintas, algunas más amenas y más interesantes, algunas quizá un poco más, no sé, más pedregosas y más áridas. Pero en todo caso es una trayectoria y es un camino. Y cuando alguien hace un viaje de este tipo, como el que van a hacer ustedes en este curso, todos los que han estado antes en ese mismo sitio, pues siempre hacen recomendaciones, ¿verdad? Siempre, tienes que visitar esto, tienes que ir a este sitio, tienes que hacer tal cosa, tienes que ver. Entonces, mi presentación de hoy es una especie de, digamos, de guía de viaje sobre lo que más me gusta de los terrenos que van a visitar a lo largo del curso y quizá a lo largo de la carrera. Es una de esas guías, digamos, un poco alternativas, ¿no? que
sugieren sitios que a uno, al que escribe la guía, le parecen particularmente interesantes. Entonces, el sitio o el área que quiero presentar hoy aquí es, digamos, mi área favorita, lo han desvelado un poco antes también la decana en la presentación. Es un área que es mi observatorio favorito para entender los problemas lingüísticos, porque me parece que ofrece una perspectiva, digamos, alta y elevada, desde la que es posible ver la imagen global de los fenómenos. Y además es una perspectiva que creo que sirve para hacerse preguntas, que es algo muy importante en la investigación, y también para intentar encontrar respuestas a esas preguntas. Bueno, se estarán preguntando qué sitio es y cómo se llega a ese sitio tan fantástico. Para eso necesitamos una password. Y esta es la password. Los 3 ámbitos, las 3 áreas de investigación en las que me voy a mover. Es un recordatorio para no olvidarse de cuáles son. Como decía, esto es una cuestión fundamentalmente de perspectiva. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo les enseño estas fotos, después de un ratito de verlas, pues todos podrán hacer algún tipo de descripción de lo que hay en ellas. Las casas, de los puertos, los barcos, las luces. Quizá puedan también adivinar algo sobre cómo es el entorno que rodea esas fotos, pero si no tienen más información, no sabrán si todas esas fotos corresponden o no al mismo lugar, y si corresponden al mismo lugar, cómo se relacionan entre sí. Es decir, estas fotos dan imágenes detalladas de las cosas, pero no ofrecen una visión de conjunto. Y eso es lo que me parece que pasa a veces en los estudios lingüísticos. Bueno, en los estudios lingüísticos y seguramente en todos los demás, ¿no? Que a veces mucho detalle en algunas áreas desdibuja o borra la visión de conjunto. Claro, la visión de conjunto es muy diferente si vemos las cosas desde esta otra perspectiva. Entonces, las fotos corresponden efectivamente a los pueblitos que hay abajo, pero desde este lugar, digamos, privilegiado, alto, podemos ver las relaciones entre esas fotos, podemos ver bahías, islas, puentes, las conexiones entre diferentes ámbitos. Entonces, lo que quiero presentar hoy aquí tiene que ver con adoptar una perspectiva suficientemente elevada como para que nos permita ver el ámbito entero, digamos, desde arriba. Claro, para llegar aquí, bueno, pues quizá no es fácil, ¿no? Para ver esa perspectiva hay que subirse nada más y nada menos que allá arriba. Pero bueno, pues una vez que uno se sube a este lugar elevado, entonces es posible obtener como, digamos, recompensa la imagen global del ámbito y de las relaciones entre las diferentes partes del ámbito. ¿Por qué me interesa esto? ¿Por qué les interesa esto a lo mejor a los traductores o a quienes estudian para serlo? Bueno, porque seguramente uno de los enfoques más clásicos de la traducción es el que afirma que traducir consiste en preservar de alguna manera el significado. Tienen aquí 2 citas de 2 autores clásicos, en fin, muy conocidos, ¿no? Hay que preservar el significado a través de 2 lenguajes diferentes. Y quiero empezar con un ejemplo muy clásico, muy conocido. En inglés todos sabemos que hay una única forma pronominal para hacer referencia a la segunda persona, ¿no? Al destinatario, mientras que en otras lenguas románicas hay un sistema con 2 formas diferentes, una digamos, de familiaridad y una, digamos, de respeto. Estas diferencias entre el inglés y el español tienen que ver fundamentalmente con la manera en que las gramáticas de estas 2 lenguas reparten el espacio nocional que hay en, digamos, la noción o el concepto general de destinatario. Pero en contra de lo que uno podría pensar, en realidad no creo que sean reflejo
de ninguna diferencia cultural muy profunda, por la que los románicos, digamos, somos muy clasistas y estratificamos mucho a la población, mientras que los anglos son muy igualitarios y todo el mundo es igual. Porque yo creo que los traductores aprenden, yo en mi época desde luego lo aprendí así, que en realidad, bueno, hay una única forma en los pronombres, pero sí hay diferencias entre formas de tratamiento de familiaridad y formas de tratamiento de respeto que se correlacionan, por ejemplo, con el tipo de apelativos que se emplean, ¿no? Cuando a alguien se le llama Mr. Johnson, pues se está tratando, digamos, de usted, y cuando se le llama David, se le está llamando de tú, ¿no? Así que a los traductores supongo que se les enseña que tienen que decidir cuál de las formas en español o en otra lengua románica tienen que emplear, basándose en otras pistas. Supongamos que en el texto no hay ninguna de esas otras pistas. El traductor tiene obligatoriamente que elegir una de las dos formas y lo tendrá que hacer en función de cuál sea su análisis de la situación comunicativa, de los usos culturales de la lengua a la que traduce, en este caso, el español. ¿Qué es lo que ocurre si no hay un ajuste de la traducción a los usos culturales? Pues el resultado siempre es malo, y puede ser malo en varios sentidos. Quiero contarles una anécdota personal que tiene que ver también con estos temas. Hace algunos años leí una traducción española de una novela sueca, y en las primeras páginas el traductor cascó allí una nota que decía: los suecos se tratan siempre de tú, así que yo voy a mantener esto en la traducción. Claro, ¿el resultado cuál es? El resultado es que en sueco hay solo una forma, es como el inglés, y por lo tanto, bueno, es la única forma que puede aparecer. Pero el leer toda una novela entera en que todo el mundo, joven, viejo, conocido, desconocido, en situaciones familiares, en situaciones formales, leer toda una novela entera en que todos los participantes, todos los personajes se tratan todo el rato de tú, de verdad es incomodísimo. Y produce a mí me produjo una impresión realmente muy negativa. Yo creo que el traductor debía habérselo currado un poquito más para entendernos, ¿no? Y tendría que haber buscado pistas, porque seguro que, a pesar de que la sociedad sueca sea una sociedad con una, en fin, tendencia quizá más igualitaria que las sociedades meridionales, lo cierto es que seguramente hay algún otro tipo de reflejo de esas, digamos, diferencias sociales. Pero es que, sobre todo, supongamos que en sueco no hay ninguna diferencia, supongamos que no hay nada parecido a lo que ocurre en inglés con las formas, con los apellidos y los nombres de pila, por ejemplo. Supongamos que en sueco efectivamente todo es uniforme y hay una única forma de tratamiento. En sueco sí, pero en español no. Y como tenemos que traducir al español, si mantenemos el sistema del sueco, simplemente estamos tergiversando también y estamos falseando un poco la realidad. ¿De acuerdo? Entonces, esta es la razón por la que los estudios clásicos de traducción también señalan siempre, típicamente, que es muy importante no solo, claro, la equivalencia no solo puede ser formal, tiene que ser también funcional, y por lo tanto tiene que tratar de conseguir los mismos efectos. Se dice, por ejemplo, cosas como, claro, hay que buscar la equivalencia pragmática y a expensas de lo que sea. Y quiero que subrayemos algunas palabras interesantes dentro de estas citas. Hablamos de significado pragmático y hablamos de unidades lingüísticas, de los usuarios de esas unidades lingüísticas, de las intenciones comunicativas, de las situaciones comunicativas y de las acciones sociales. Entonces, en esta única cita tenemos el repertorio entero de las nociones básicas de la pragmática, ¿no? De una disciplina que se ocupa precisamente de todo esto. Entonces, esta es la razón por la que me parece que puede ser interesante para futuros traductores recordar algunas cosas de este ámbito desde una perspectiva quizá un poco más actual, digamos, de lo que se suele hacer habitualmente. Entonces, cuando hay diferencias interlingüísticas, cuando la gente habla lenguas diferentes, que a veces no son las suyas, hay muchos factores que tenemos que tener en cuenta y que esto es un resumen rápido, ¿no? Por supuesto, hay que tener en primer lugar, pero no en primer lugar
secuencial, sino en primer lugar descriptivo, simplemente en primer lugar lógico, la forma lingüística, por supuesto, pero también hay que dar cabida al contexto y a la situación. El conocimiento extralingüístico es muy importante, el conocimiento del mundo, la existencia de expectativas sociales y culturales sobre cómo funcionan las cosas y la importancia de las relaciones sociales. Todos estos aspectos son los que estaban presentes en esa cita que hemos subrayado antes. Y precisamente es esta combinación de nociones necesarias para entender los fenómenos y para entender los problemas lo que hace que sea interesante adoptar un enfoque pragmático. La traducción en este sentido no es nada diferente de la comunicación monolingüe, de la interacción, digamos, normal, ¿no? Porque la traducción, como en la comunicación monolingüe normal, se requiere siempre para llegar a una interpretación la integración de información lingüística y extralingüística. Y si a los traductores se le pueden hacer recomendaciones del tipo tenga usted cuidado y prevea los efectos que va a conseguir cuando elige esta forma o cuando elige esta otra, si al traductor se le pide que tenga expectativas precisas sobre los efectos que va a producir una determinada forma u otra, eso quiere decir algo muy importante, y es que a pesar de la aparente diversidad y variedad de la comunicación y de los hechos comunicativos, la comunicación no puede estar a merced del azar. Es decir, tiene que haber algún tipo de principios, algún tipo de normas, algún tipo de fundamentos generales que justifiquen la regularidad de nuestro comportamiento. Si no, no se podría pedir al traductor que anticipara resultados. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es por lo que creo que necesitamos una visión de conjunto, un marco teórico general que nos proporcione ese mapa que permite relacionar, ¿no?, las islas, las bahías, los puentes, como veíamos en la foto. Claro, para lograr este nivel de abstracción, igual que en el caso de las fotos hay que subirse a esa montaña, aquí para lograr el nivel de abstracción necesario y que nos permita dejar fuera todo lo individual y todo lo único y que nos permita encontrar un nivel de generalización donde encontremos regularidades significativas, tenemos que subirnos a algún sitio. Y esto es un poco el viaje que les propongo hoy aquí. Identificar las raíces de las regularidades, de las generalizaciones, de lo que es universal o de lo que es común, en vez de lo que es simplemente individual y lo que es único e irrepetible. Para identificar, digo, las raíces de las regularidades, tenemos que preguntarnos qué factores y sobre todo qué sistemas determinan el uso lingüístico. Si decimos que la comunicación y todo eso no está a merced simplemente del azar, tenemos que saber qué sistemas hay detrás de esas regularidades. Y tenemos que aspirar a proporcionar generalizaciones significativas. Para eso tenemos que tratar de responder a esta otra pregunta, la pregunta de cómo podemos sistematizar la contribución de cada uno de esos factores y de cada uno de esos sistemas. Entonces, la perspectiva que les ofrezco para ver todos estos asuntos es la que ofrece la ciencia cognitiva moderna. Las ciencias cognitivas, como saben, se ocupan del estudio del cerebro humano, de las capacidades mentales y de los sistemas neuronales que les sirven de base y de los efectos de la puesta en práctica de esas capacidades mentales y de esos sistemas neuronales, y constituyen, por lo tanto, un área de investigación interdisciplinaria que se halla en la encrucijada de muchas disciplinas diferentes: psicología, neurociencia, inteligencia artificial, antropología, filosofía y también la lingüística. Entonces, dentro del enfoque cognitivo, es decir, cuando adoptamos un enfoque cognitivo, la pragmática se presenta no como en épocas así anteriores, como un estudio del uso, sino como el estudio de las capacidades y de las capacidades mentales y de los principios cognitivos que rigen esas capacidades mentales, capacidades y principios que intervienen y que determinan la interpretación de los enunciados. Así que hemos pasado de tratar de decir algo sobre
los usos concretos y las representaciones concretas a buscar los principios y las capacidades mentales que subyacen a esa actividad comunicativa, y también a la traducción, por supuesto. Hay varias ideas importantes que sirven de base a esta perspectiva. En primer lugar, la idea de que el procesamiento y, en general, el comportamiento depende de cómo está hecha la arquitectura cognitiva del individuo, es decir, de cómo estamos diseñados, cómo está hecho nuestro hardware, ¿no? Cómo está diseñado el cerebro. Una segunda idea que nos interesa mucho es que los sistemas cognitivos son, claro, comunes, forman parte de la dotación genética del individuo y, por lo tanto, son comunes a todos los miembros de la especie, lo cual nos da ya, en fin, una buena perspectiva para encontrar generalizaciones. Recuerden que nuestro objetivo es encontrar generalizaciones, tratar de buscar regularidades. ¿De acuerdo? Entonces, si las buscamos en algo que ya es común, tenemos, digamos, mucho ganado, creo yo. Y otra idea importante es la de que los condicionamientos cognitivos, digamos que de hardware, son diferentes y tienen que distinguirse de todo aquello que puede provenir, por ejemplo, de la experiencia, del hábito o del aprendizaje, que es algo que viene, digamos, de fuera, que no está en la mente, no está en el individuo. Dentro de este enfoque hay algunos hechos que son incontestables y que son precisamente los hechos que nos ayudan a pensar qué es lo que tenemos que explicar. El primero de ellos, esto es incontestable, es una generalización descriptiva simplemente, es que la interpretación en el sentido de interpretación de enunciados, no de traducción e interpretación, ¿de acuerdo? O sea, la interpretación de los enunciados requiere la integración de información lingüística y de información no lingüística. Supuestos de fondo, datos contextuales. Es decir, esto es una necesidad y es un hecho presente y patente en todos los casos. El segundo hecho que no se puede discutir es que una de las principales claves interpretativas, esto lo ha dicho la pragmática contemporánea desde Grice y todo esto, es la identificación de las intenciones comunicativas del emisor. También estaba en las cosas que hemos subrayado en esa cita inicial, cuando dice trying to achieve, ¿no? Intentando conseguir. Bueno, pues las intenciones comunicativas son muy importantes. Y el tercer hecho que parece incontestable es la necesidad, el carácter decisivo de la adecuación situacional. Es decir, son como tres hechos que caracterizan cualquier tipo de muestra comunicativa y que tenemos que explicar. Tenemos que explicar el lugar de cada uno de ellos. Cada uno de estos hechos plantea para la explicación pragmática un reto diferente. Así que, en primer lugar, tenemos que ser capaces de explicar cómo funcionan los mecanismos que integran información lingüística con información extralingüística. En segundo lugar, tenemos que explicar cómo funciona la atribución de intenciones. Y, en tercer lugar, tenemos que explicar cuáles son y dónde se sitúan los fundamentos de la adecuación comunicativa. Estos son los tres retos que esos tres hechos plantean. Las hipótesis sobre las que trabaja la ciencia cognitiva, el enfoque cognitivo, la hipótesis básica es fundamentalmente la que tiene en la diapositiva, es decir, es la idea de que la evolución de nuestra especie nos ha dotado a nosotros como especie humana de un conjunto de mecanismos cognitivos, de sistemas mentales, que sirven de base, que sustentan y que explican la eficiencia, la eficacia de nuestro procesamiento discursivo comunicativo. En particular, dos grandes familias de mecanismos de selección y combinación de la información que resulta pertinente para explicar el primero de los hechos y el primero de los retos, y mecanismos de atribución de intenciones comunicativas en los que incluiremos también todo lo que tiene que ver con la adecuación. Entonces, lo que voy a presentar a continuación es un poco la arquitectura, la imagen global, la visión de conjunto de cómo se articula una teoría pragmática que dé cabida a estos componentes para dar respuesta a los retos, a los hechos y a estos requisitos. Y la idea de la que voy a partir es que hay fundamentalmente dos grandes familias de sistemas. Por una parte, el sistema inferencial, y por otra parte un sistema que de momento llamaré atribución de intenciones y adecuación, que forma otra familia. A lo largo de la charla creo que entenderemos bien por qué forman familias
diferentes. Entonces, sistema inferencial y quedémonos en principio con el sistema de atribución de intenciones. Vamos a comenzar por el sistema inferencial. ¿Qué es la inferencia? Bueno, la inferencia es simplemente la capacidad de combinar información que viene de fuentes distintas para que a partir de la combinación de esas informaciones podamos obtener nuevas piezas de información. Entonces, si queremos dar cuenta de cómo funciona ese mecanismo inferencial responsable de las inferencias, tenemos que construir una teoría sobre cuáles son los fundamentos, las leyes, los principios que rigen los procesos espontáneos de integración de información. Claro, esto no es fácil, esto no es fácil. Y tenemos un problema. El primer problema, bueno, tenemos muchos problemas, pero el primero seguramente es que la información disponible en el entorno es, digamos, excesiva. Tenemos el peligro siempre de ahogarnos en un mar de datos, ¿no? Como sugiere la imagen. Demasiada información en un entorno circundante muy rico en informaciones de todo tipo. Claro, desde el punto de vista general, no hay en principio restricciones sobre qué tipo de información o qué cantidad de información podría uno utilizar para procesar un determinado enunciado. Es decir, no hay ninguna ley ni ningún principio que diga para procesar este enunciado hay que utilizar 3 piezas de información, no 4 ni 6, sino 3. Simplemente no hay nada parecido, no hay ningún tipo de límite a priori sobre ni el tipo, ni la cantidad, ni la calidad de la información que se puede utilizar para procesar un enunciado. ¿Qué ocurre con esto entonces? Pues que esto convierte la interpretación de enunciados en principio y así de entrada en un problema que los científicos, los informáticos llaman computacionalmente intratable, porque se pueden hacer inferencias sobre una base de conocimiento cerrada, pero sobre una base de conocimiento irrestricta, digamos que el sistema inferencial es mucho más difícil de modelizar y de explicar. Por otra parte, si ese primer problema no fuera suficiente, hay un problema que quizás seguramente es todavía mayor, y es que si los ordenadores de gran potencia no son capaces de tratar estos problemas computacionalmente intratables, ¿qué podremos decir de la capacidad computacional humana, que es, como saben, muy limitada, mucho más, desde luego, en comparación con la capacidad computacional de un sistema automático? Así que digamos que la carga informativa que tiene que soportar la mente humana en principio es superior a la que puede procesar. Y además de que la capacidad computacional es limitada, también son limitadas la información disponible, es decir, un humano cuando interpreta o trata de dar sentido a una frase no dispone de toda la información posible del mundo, no la tiene disponible y tampoco tiene todo el tiempo del mundo para interpretar las cosas, es decir, se interpreta online y hay que pasar a lo siguiente, no tenemos todo el tiempo del mundo. Y sin embargo, todos sabemos que a pesar de todas estas limitaciones, hacemos inferencias, entendemos las cosas, tomamos decisiones y formamos hipótesis interpretativas que en general son bastante acertadas en un tiempo, digamos, récord, en una interpretación online, es decir, que tenemos una actuación muy eficaz, ¿no? muy eficiente. Entonces, el problema es cómo casar estas dos cosas, ¿no? Cómo casar el hecho de exceso de información, capacidades computacionales limitadas y, sin embargo, eficacia cognitiva, eficacia interpretativa. ¿Cuál es la hipótesis? Bueno, la hipótesis es la que pueden anticipar a partir de lo que dijimos antes. La hipótesis es que la evolución nos ha proporcionado estrategias específicas de procesamiento que nos hacen procesar de una determinada manera y no de otra, y esa determinada manera de procesar es la que es eficaz y la que es eficiente. Lo que los científicos suponen es que en realidad hacemos pocos cálculos y por eso podemos con ellos, y que además manejamos poca información y por eso también podemos con esta información. Para dar cuenta entonces de estas dos características, es decir, del hecho de que hagamos pocos cálculos y manejemos poca información, los especialistas han sugerido que el sistema inferencial tiene que constar al menos de 2 subsistemas especializados, biológicos,
genéticos. El primero lo llamaremos de momento un mecanismo de inferencia express y el segundo es un mecanismo de filtrado de datos. El primero quiere hacer cálculos rápidamente y el segundo quiere limitar la cantidad de información disponible para esos cálculos. ¿Entienden cuál es la estrategia que estamos adoptando? ¿Qué podemos decir de la inferencia express? Bueno, ¿qué sucede en esta imagen? Pues seguro que todos ya han imaginado algo. ¿Alguien me lo dice? Es una mujer que descubre manchas de carmín en una camisa. Entonces, bien, y hace... Bueno, entonces, ¿qué suponemos? Simplemente estamos suponiendo muchas cosas, ¿no? Que la camisa, que es, en una camisa no, en una tela. Pero todos hemos pensado que es una camisa y todos hemos pensado que es la camisa de su marido, de su pareja o de lo que sea, y todos hemos pensado que las manchas de carmín son de una posible amante, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Pues eso quiere decir que nuestra mente está hecha para procesar las cosas así. Esto no es una decisión individual de cada uno, que los hay más listos, más tontos. No, no, no. Nuestra mente está hecha para procesar eso de esa manera. Entonces, si queremos entender algo de cómo funciona la comunicación y de cómo funciona la traducción, tenemos que entender por qué nos vemos todos abocados a procesar las cosas de esa manera. Eso es un poco lo que queremos hacer aquí. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, cuando vemos cualquier hecho buscamos explicaciones. Esto es una tendencia irrefrenable de todos los miembros de la especie humana. No somos capaces de sustraernos en absoluto a esa tendencia. Si yo pongo esta foto, nadie es capaz de sustraerse a la tentación de buscar una explicación de lo que está viendo. Es imposible, cognitivamente es imposible. Estamos predeterminadamente construidos para pensar de esa manera y no de cualquier otra. Y uno en todo caso tendría que hacer un esfuerzo enorme, y esto sería como aquello de Tolstoy y su hermano que le decía: no pienses en un oso blanco, y en el momento en que dijo oso blanco fue incapaz de dejar de pensar todo el día en el oso blanco. Bueno, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Entonces, buscamos explicaciones. ¿Qué hacemos para buscar las explicaciones? En primer lugar, examinamos las circunstancias y, en segundo lugar, extraemos conclusiones. Bueno, ¿qué hacemos con nuestras conclusiones? Intentamos establecer la mejor explicación posible, de acuerdo con los datos de que disponemos, para el hecho que observamos. Con ese pequeño experimento que hemos hecho, ¿no? Esta es una inferencia intuitiva, rápida, automática y no consciente. Ninguno de ustedes ha tenido que hacer ningún esfuerzo especial ni ha tenido que concentrarse mucho para lograr esa interpretación y sacar esa conclusión que hemos sacado todos de manera, digamos, unánime, ¿no? Así que es una inferencia intuitiva, rápida, automática y no consciente. Pero, esto es muy importante también, es una inferencia revocable. ¿Qué quiere decir que es revocable? Quiere decir que se puede cambiar. Es decir, uno saca esta interpretación, pero si nos dieran más datos, estaríamos dispuestos a cambiar la interpretación a la que hemos llegado. Es decir, que la hemos hecho de manera rápida, pero somos de alguna manera no conscientes, porque no somos conscientes, pero estamos dispuestos a aceptar que no sea la explicación. ¿Por qué? Porque si esta señora encuentra luego a su niña con el pintalabios aquí que se estaba pintando, pues entonces, qué susto, ¿no? No hay amante, no hay un problema en la familia. Bien. Así que estamos dispuestos a cambiar la conclusión a la que hemos llegado si se añaden nuevos datos. ¿Cómo se modeliza este tipo de razonamiento? Se modeliza por medio de patrones que se denominan de inferencia abductiva. ¿Qué hacen los patrones de inferencia abductiva? Los patrones de inferencia abductiva parten de un hecho, por ejemplo, la ventana está mojada, es un hecho comprobado, utilizan este hecho como premisa y a partir de este único hecho, que es una premisa, extraen una conclusión. La ventana está mojada, conclusión, está lloviendo. Esta es una inferencia que es simplemente verosímil. Es verosímil, pero no es infalible. No es una inferencia demostrativa, no es una inferencia en la que el procedimiento garantice la verdad del resultado. Es simplemente una inferencia
verosímil. ¿Por qué es verosímil? Porque otra vez podemos cambiar el hecho, la razón. Puede ser que la ventana está mojada porque hayan regado y por lo tanto se ha mojado el cristal, o porque se ha roto una tubería, en fin, pueden imaginar otros escenarios posibles. Entonces, lo que me interesa que vean es que los patrones de inferencia abductiva lo que hacen es conducirnos de buscar una explicación para un hecho observado y conducirnos de ese hecho observado a la posible explicación de ese hecho, que es una inferencia intuitiva, rápida, automática, no consciente, y que es una inferencia revocable. Contrasten simplemente para recordarlo este modo de razonar con los patrones que conocemos más y que la lógica clásica tradicionalmente ha estudiado con mucho más detalle, que es el patrón de la inferencia deductiva. Aquí tienen uno de los patrones posibles. En este patrón tenemos dos premisas, no un hecho observable. Bueno, tenemos dos premisas. Una es una premisa y otra es un hecho observable. La premisa es que si llueve la ventana se moja. Esto es algo que tenemos que tener de alguna manera almacenado en nuestro sistema cognitivo. Observamos el hecho de que llueve y por lo tanto podemos sacar la conclusión de que la ventana se moja. ¿De acuerdo? Entonces, esta inferencia es una inferencia deductiva porque el procedimiento, si se aplica bien, garantiza la validez de la conclusión. ¿Vale? Así que es una inferencia demostrativa. Pero claro, me dirán ustedes, bueno, este patrón en realidad no dice mucho más de lo que ya sabíamos de antes, ¿no? El patrón auténticamente creativo es el otro, no este, porque claro, si llueve la ventana se moja, llueve, luego la ventana se moja, digamos que no hemos avanzado muchísimo tampoco, mientras que en el caso de la inferencia abductiva sí que tendemos a crear nuevos contenidos, ¿no? ¿De acuerdo? Así que, bueno, esto simplemente es para que vean que los dos patrones tienen, digamos, invertido el orden de los hechos y de las conclusiones. ¿De acuerdo? Esa es la idea. Entonces, lo que todos estos ejemplos muestran es que en los humanos el procesamiento de la información sigue típicamente un patrón de tipo no demostrativo. Es decir, que las interpretaciones que hacemos cuando hablamos, cuando nos comunicamos, no son infalibles. A veces no nos entendemos, ¿verdad? Bueno, pues eso quiere decir que los procesos interpretativos, cuando no nos entendemos, es que han fallado. Es decir, que la explicación que hemos buscado no ha sido una explicación correcta. Es decir, que incluso en las mejores circunstancias, incluso con las mejores intenciones, pues nos podemos equivocar. La inferencia abductiva está en la base del razonamiento científico. No simplemente es una cuestión de inferencia espontánea, digamos, de gente que piensa de manera poco fiable, sino que la inferencia abductiva está en la base de la especulación teórica, del razonamiento científico y en general del pensamiento creativo. Así que no es algo simplemente propio de la comunicación, sino que está presente en muchos otros ámbitos y hay modelizaciones interesantes sobre cómo funciona. Bueno, entonces el mecanismo inferencial, con este mecanismo express, de inferencia express basado en la inferencia inductiva, es el primero de los subcomponentes, ¿se acuerdan de ese modelo inferencial? El segundo subcomponente, el primero nos decía hagamos cálculos rápidos, el segundo nos dice utilicemos poca información. Entonces, para esto necesitamos este mecanismo de filtrado de datos. ¿Qué quiere decir? Pues que, como decíamos al principio, hace unos cuantos minutos, tenemos limitaciones de información, de tiempo, de capacidad computacional y, por lo tanto, suponemos, la hipótesis es siempre la misma, otra vez, los humanos hemos desarrollado evolutivamente algún tipo de estrategia, algún tipo de principio, algún tipo de criterio que nos permite limitar la cantidad de la información que se maneja en la interpretación. ¿En qué consiste esta limitación? Pues fundamentalmente en limitar el espacio de búsqueda de la información. Es decir, limitarlo, veremos, a lo que está cercano y a lo que resulta accesible. Hay también mucha modelización computacional de este tipo de sistemas.
porque son sistemas que resultan básicos en la inteligencia artificial y en todos los sistemas de gestión de conocimientos hay que intentar poner algún tipo de filtro que trabaje con una cantidad abarcable de información. Piensen simplemente que este Simon de aquí, de la primera cita, no es un Simon cualquiera, es el Simon de Simon y Newell, es decir, es el padre de la computación y de la inteligencia artificial, el que ha trabajado en este tipo de cosas. Entonces, eso, la idea y la hipótesis es que disponemos de un criterio que establece dónde buscar la información y cuándo hay que dejar de buscarla. Este criterio está apoyado, a su vez, en dos, digamos otra vez, subsistemas o en dos factores favorables. El primero, que conocen también bien los expertos en inteligencia artificial, es la existencia de estructura en el conocimiento. Ahora veremos qué es. El segundo es la existencia de expectativas de satisfacción. Veremos también a continuación qué es. ¿A qué nos referimos por organización del conocimiento? Bueno, a la idea de que la información almacenada en nuestra mente no está simplemente colocada ahí de manera caótica, de manera inconexa. La información que tenemos en la mente está articulada en estructuras de conocimiento que establecen relaciones entre eventos, acciones y objetos. Es decir, tenemos bloques ya hechos de información prêt-à-porter que nos permiten relacionar eventos, acciones y objetos. Estas estructuras además suponen una manera de jerarquizar la información y nos permiten no solo entender cómo encaja un objeto en un marco más amplio, sino que nos permiten también algo muy importante, que es tener expectativas precisas. Y tener expectativas precisas es la manera en que podemos hacer predicciones sobre el curso de los acontecimientos. Si sabemos cómo funciona un determinado evento y vemos el principio, sabemos qué es lo que pasa después y sabemos cómo puede terminar. Este tipo de organización es muy importante porque facilita el procesamiento en el sentido de que trae a primer plano, es decir, trae a la memoria de trabajo la información que es más relevante. Así que si, bueno, y esto pues eso limita el espacio de búsqueda de información. La modelización computacional de esta idea es la que encuentran bajo etiquetas como la de esquemas, guiones o marcos. Todos los autores que tienen reseñados son especialistas en inteligencia artificial y han utilizado este tipo de modelización, como decía antes, también para implementar el funcionamiento de sistemas expertos de gestión de conocimiento. Todos los que han estudiado lenguas seguramente, y ustedes son un caso especial, han oído hablar además de esto porque es lo que aparece en los libros de enseñanza de lenguas extranjeras, como los guiones o los esquemas o los marcos, y siempre aparece el guión del restaurante, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Simplemente viendo esta imagen en que esta pareja está en una cafetería, todos podemos también saber qué va a pasar después, qué acciones son posibles o qué acciones son probables, qué es lo que puede pasar después de esta primera acción. ¿Por qué lo sabemos? Bueno, aquí pues eso, la pareja mira la carta, elige algo y se lo toma. ¿Por qué sabemos esto y por qué sabemos otra vez todos lo mismo? Porque todos hemos anticipado algo más o menos de este estilo. ¿Por qué? Pues porque todos tenemos en nuestra mente una estructura análoga de conocimiento que organiza la información, organiza los agentes, los objetos, los eventos, las situaciones en un bloque homogéneo, de tal manera que no solo las situaciones, sino las palabras, si yo digo restaurante, estoy abriendo no solo un significado léxico único, pequeñito, con 4 o 5 rasgos lingüísticos. Cuando yo digo restaurante, además de dar acceso a la información léxica de tipo lingüístico, estoy dando acceso a todo el bloque, a todo el pack de información relacionada, información enciclopédica, no lingüística, pero sí de conocimiento del mundo, relacionada con la palabra restaurante. Entonces, es ese pack adicional de información enciclopédica el que nos permite tener expectativas precisas sobre cómo funcionan las cosas y expectativas precisas sobre el curso de los acontecimientos y cómo pueden proseguir. El segundo de los
de los subsistemas que necesitamos aquí dentro, de los factores que facilitan esta capacidad de filtrar datos, tiene que ver con un término, es un neologismo, este neologismo de satisficing, que es como satisfies y suffice, que crea Simon, otra vez el padre de la inteligencia artificial, y dice que es una propiedad asociada a todos los objetivos. Es decir, cuando uno tiene un propósito o un objetivo, tiene de alguna manera una expectativa sobre qué tipo de situación satisface sus expectativas sobre ese objetivo. Cuando uno se va a comprar unos zapatos, tiene una idea más o menos de qué tipo de cosa puede satisfacerle, de qué es lo que está buscando. Así que tenemos expectativas precisas sobre qué tipo de explicación o qué tipo de objeto resulta satisfactorio para nuestros deseos o nuestros objetivos. Por supuesto, nada de esto garantiza que lo que uno obtiene, los zapatos que uno se compra o la explicación que uno proporciona sea la única, ni siquiera que sea la mejor posible. Pero lo que hacemos los humanos es tener estas expectativas y conformarnos, digamos, con esas expectativas. Piensen en lo que hacemos cuando encontramos pareja. Uno no conoce a todos los hombres o a todas las mujeres del planeta hasta decidir cuál es la persona óptima para uno. Uno, digamos, que se conforma pues, bueno, con la gente que tiene alrededor, la gente que conoce, y encuentra algo que va bien y allí nos quedamos todos. Nadie dice, no puedo elegir pareja porque tengo que conocer absolutamente a todos los hombres, a todas las mujeres, a todas las personas del mundo hasta decidir cuál es la mía. Así que no vamos a lo óptimo, vamos a lo que satisface suficientemente. Esto, que parece así muy andar por casa, se ha aplicado, por ejemplo, a cosas como la economía. Bueno, esto también es de andar por casa, pero en fin, mucho peor todavía, ¿no? Pero se ha aplicado a modelizar muchas actividades que tienen la toma de decisión como uno de sus componentes clave. Así que no esperamos a tener toda la información posible y simplemente nos damos por satisfechos con algo. No estamos evaluando pros y contras de todo. Sería patológico estar evaluando infinitamente los pros y los contras. ¿Por qué? Porque nunca podemos probarnos todos los zapatos del mundo, ni podemos tener... así que, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, nuestra estrategia cognitiva, que es una estrategia, que es un resultado de la evolución, no es algo que hagamos voluntariamente, estamos hechos así, nos lleva a, digamos, a dar por bueno lo primero que satisface esas expectativas. Y cuando uno ha dado por bueno lo que satisface estas expectativas, se queda con eso y digamos que en principio nos sigue buscando hasta que no descubre que esto no era tan bueno en realidad, pero bueno, esta es otra razón. Entonces, vamos a ir resumiendo rápidamente lo que tiene que ver con este sistema diferencial, porque además vamos muy mal de tiempo, lo aviso. ¿Cómo procesamos? Por un sistema abductivo. ¿Dónde buscamos la información? En la estructura de conocimiento relacionada con la situación y con la información lingüística. ¿Cómo accedemos a los supuestos? En orden de accesibilidad, es decir, igual que cómo tomamos decisiones, nos quedamos con lo que está más cerca. Vamos viendo si cerca encontramos algo que satisface, dejamos de procesar. Este orden de accesibilidad, si en el marco, en el guión que se abre, gracias a un concepto o gracias a una situación, encontramos los datos que nos dan una explicación, que nos dan una justificación, que nos dan una interpretación, dejamos de procesar. Esto es lo que he dicho. Teníamos entonces este gráfico y hemos estado hablando hasta ahora del sistema inferencial. Tenemos que decir algo de estos otros dos sistemas, del de atribución de intenciones y de adecuación a la situación. Me salto esto porque es un resumen. En esta parte baja del esquema, entramos de lleno en el territorio de lo que se llama cognición social. El giro cognitivo en la investigación no ha supuesto en absoluto un abandono de los aspectos sociales. No es que simplemente nos preocupemos ahora de eso, de procesos computacionales solo, sino que también desde la perspectiva cognitiva se han encontrado nuevas vías para abordar todo lo que tiene que ver con los aspectos sociales de la comunicación. Bajo el nombre de cognición social se engloba todo tipo de proceso cognitivo que involucra de alguna manera a los miembros de la propia especie, individualmente o en grupo.
Así que, otra vez, la estrategia siempre es la misma. Tenemos que suponer que hay un mecanismo biológico universal que está dedicado de manera específica al procesamiento de un tipo particular de información. En este caso, el tipo particular de información es la información de tipo social. Y que, por lo tanto, la existencia, la emergencia de este mecanismo es una solución evolutiva específica que permite resolver o gestionar, más que resolver, porque nunca se resuelve, gestionar las tensiones entre dos fuerzas opuestas que se dan en el ámbito social. Entonces, todos los miembros de las especies sociales, de las especies que viven en grupo, tienen que adaptarse a las necesidades, a las exigencias y a los requisitos de esa vida en grupo. Esos requisitos establecen una tensión entre dos fuerzas opuestas. Por una parte, la necesidad de cooperar para sobrevivir. Juntos lo hacemos mejor, o juntos nos va mejor. Por otra parte, la necesidad de competir con los otros. Esto para mí. Recursos son escasos para mí. Entonces, gestionar esta tensión entre estas dos fuerzas contrapuestas requiere, como dicen los expertos, Adolf es un neurocientífico, requiere la capacidad de construir representaciones de las relaciones sociales entre uno mismo y los demás miembros del grupo, construir representaciones de esas relaciones y usar estas representaciones de manera flexible para guiar el comportamiento social. Para todo esto tenemos predisposiciones genéticas, ¿no? Es decir, este módulo de la cognición social tiene submódulos especializados en cosas diferentes. Por ejemplo, en el reconocimiento de caras. Los niños desde muy pequeñitos son capaces de reconocer las caras y de saber qué caras son familiares. Por ejemplo, identificación de emociones, saber emociones básicas, ¿no? Los niños desde muy pequeñitos son capaces de seguir la dirección de la mirada y saber qué es lo que estamos mirando, ¿verdad? Los niños son capaces de entablar juegos de ficción compartida en la que todos estamos haciendo la ficción de que algo no es lo que es, pero jugamos con esa ficción. Y por último, no tan pequeñitos, pero también muy pequeños, son capaces de atribuir intenciones a las acciones y a las actividades de los demás. Lo que interesa de estas capacidades es que son de una adquisición muy rápida. Son de una adquisición muy rápida y además tienen procesos de desarrollo, de maduración estables y programados. Es decir, todas estas cosas se adquieren por parte de los niños más o menos a la misma edad y siguen las mismas pautas de maduración y siguen las mismas pautas de desarrollo. Exactamente lo mismo que se dice, por ejemplo, para la adquisición de la capacidad gramatical, que tiene etapas de desarrollo y patrones de maduración estables y previsibles. Entonces, todas estas capacidades son interesantes porque se desarrollan mucho antes de que otras capacidades cognitivas no relacionadas con el mundo social. Es decir, los niños cuando hacen estas cosas, seguir la dirección de la mirada, participar en juegos de ficción, no son capaces de llevar a cabo tareas cognitivas de una complejidad similar que no estén relacionadas con el mundo social. Así que eso quiere decir, parece que sugiere o que indica que hay un mecanismo específico diferente del mecanismo general de tratamiento y de procesamiento de la información factual, ¿no? De la información no social. Otro hecho que me parece muy significativo y muy divertido tiene que ver con el gossip, ¿no? con el cotilleo. Hay investigaciones que han mostrado que los contenidos del cotilleo se recuerdan con mucha más precisión y con mucho más detalle que los contenidos de cualquier otra cosa que no tenga una carga social asociada. Es decir, ojalá se nos diera también recordar lo que ponen los libros como se nos da bien recordar el último chisme sobre si fulanito está con menganita o lo que sea, ¿no? Esa es un poco esto lo sabemos con una precisión, con un grado de detalle, somos capaces de recordarlo. Solo con oírlo una vez lo recordamos y además lo recordamos para siempre. Qué potencia cerebral, ¿no? Qué potencia mental, es así. En cambio, la información factual no funciona igual. ¿Qué nos dice esto? Nos dice, son sistemas diferentes, no estamos en el mismo sitio. El tratamiento, la gestión de la información social
no la llevan los mismos que llevan la gestión de la información factual, porque si fueran los mismos tendríamos más o menos una performance igual en los dos ámbitos, pero no la tenemos. Somos fabulosos para procesar información social, para recordar, para repetir, para transmitir fabulosos, pero no para la información factual. Esto está demostrado empíricamente, pero además yo creo que todos somos conscientes de que es así. No hace falta que nadie venga a hacer grandes experimentos, esto digamos que lo sabemos un poco por intuición. Bueno, entonces, todas estas capacidades, todos estos prerequisitos son los que nos permiten hacer algo sorprendente, que es atribuir intenciones a personas que no conocemos. Porque si yo les pongo esta foto y les digo qué está haciendo este chico, a quien nadie conoce, todos, otra vez, todos unánimemente dicen, se está probando una camiseta. ¿Y qué intención tiene este chico? Pues comprársela si le gusta. Esto es una capacidad, de verdad, si nos viera un marciano diría, pero bueno, esta gente tiene capacidad de leer la mente de los desconocidos, ¿cómo es posible? ¿Cómo sabemos todo esto? Bueno, yo creo que ya tienen seguramente en la mente la idea de cómo es que sabemos todo esto. Sabemos todo esto por algo de lo que hemos dicho, por todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿no? Porque los humanos inevitablemente, otra vez inevitablemente, interpretamos los comportamientos, buscamos explicaciones para los comportamientos y en el caso del comportamiento voluntario de otros humanos, esta explicación la encontramos en términos de estados mentales. No en términos puramente físicos, sino en términos de estados mentales. Este chico se prueba la camiseta porque quiere comprarse la camiseta. ¿De acuerdo? Estamos buscando una explicación en términos de estados mentales. Estados mentales que manejan nociones como las de intención o creencia o deseo. Entonces, los humanos parece que tenemos esta capacidad, pero más que capacidad, estamos obligados, condenados a atribuir a cualquier forma de comportamiento o de conducta una intencionalidad subyacente, ¿no? A leernos la mente en este sentido en que estamos diciendo y conectar el comportamiento visible, observable, con un estado mental no visible y no observable. Es de inferir que hay detrás del comportamiento visible, que hay un estado mental que lo soporta. Intenten hacer esta prueba, intenten no pensar, ver algo y no pensar por qué la persona lo está haciendo, es imposible. Hay muchísima investigación también sobre esta capacidad de atribuir intenciones, la encontrarán bajo etiquetas como Theory of Mind o como Mind Reading, lectura de mente o teoría de la mente. La necesidad de postular estados mentales que determinen la conducta es la única manera de que disponemos, según cómo está hecha nuestra mente, para mantener las relaciones de causa-efecto entre acciones en las acciones. Porque fíjense que en el mundo que involucra a fuerzas no agentivas humanas, claro, si yo empujo con el bolígrafo o si una bola empuja otra bola en un circuito, vemos que la segunda bola se mueve porque ha sido empujada por la primera. Es decir, las relaciones de causa-efecto se establecen entre dos hechos observables. Pero aquí, el que una persona se mueva, como no tiene una fuerza exterior que lo mueva, tenemos que pensar que la fuerza tiene que estar en su interior. Y esa fuerza interior que provoca el movimiento en sentido literal y movimiento también en sentido metafórico, es decir, las acciones, las actividades de los humanos, esa fuerza que los mueve es una fuerza interior y esas fuerzas interiores son estados mentales, creencias, deseos, intenciones. También esta capacidad tenemos que suponer que es resultado de una evolución que nos hace ser más eficaces a la hora de gestionar nuestras relaciones con el grupo, como especie que vive en grupo. Y esta explicación se adapta perfectamente a la comunicación. ¿Por qué? Porque comunicarse es una actividad intencional. Comunicarse en los humanos no es una actividad refleja que uno hace involuntariamente. Comunicarse es algo que uno hace de manera intencional. Y si algo es una actividad intencional, entonces necesariamente buscamos la intención que hay detrás de esa actividad. ¿Cómo tratamos o cómo logramos o cómo encontramos esa explicación intencional? Bueno, por medio del proceso que ya hemos descrito antes, un proceso, digamos, abductivo,
que trata de buscar la mejor interpretación posible, la mejor interpretación disponible al hecho. El hecho se está comunicando, está diciendo esto, ¿por qué? ¿Cuál es la intención detrás? Esto es lo que ha visto toda la pragmática tradicional cuando hablaba de recuperar las intenciones de los hablantes. Bueno, esta es una manera, digamos, distinta de recuperar la intuición que hay tras el empleo del término intención en ese sentido, y de colocarlo además en ese marco teórico un poco más amplio de la ciencia cognitiva, que no es específico o exclusivo del uso lingüístico, sino que es una nota común de toda la actividad intencional de los humanos. Por último, ya lo último de todo, el sistema de adecuación, el último de los microcomponentes. Los científicos sugieren o suponen que tenemos que tener mecanismos destinados a percibir, hay una errata, y a reconocer a otra gente y a integrar esas percepciones. Hace una semana escasa, recordarán que se ha concedido el Premio Nobel de Medicina y Fisiología a 3 científicos, John O'Keefe y el matrimonio Moser, científico británico, estadounidense y británico, y 2 noruegos, por sus descubrimientos sobre un GPS interno que nos ayuda a movernos en el espacio físico tridimensional, ¿no? O'Keefe descubrió unas células de lugar, y los Moser encontraron, digamos, la cuadrícula, la rejilla que sirve de base a esas células. No sé si había puesto... sí, eso es, la chuleta estaba aquí y la había dejado. Bueno, entonces, lo que han descubierto son estas capacidades. Es decir, que nuestra capacidad de movernos en el entorno responde, o se puede reducir al final a un tipo de células y a un tipo de organización celular que está en la base de esas capacidades. Pues bien, esto mismo ya lo habían descubierto los neurocientíficos con respecto a la manera en que gestionamos nuestro lugar en el ámbito social. Nuestra posición en la sociedad, nuestra posición relativa con respecto a los miembros del grupo, está localizada en un área cerebral, tiene pautas de maduración y pautas se puede perder por medio, si hay alguna patología, un accidente o lo que sea. Es decir, hay áreas localizadas y sistemas neuronales especializados en construir esa representación interna del lugar que a cada uno nos corresponde en el grupo social. Es decir, una especie de GPS interno social que nos hace construir un mapa en el que movernos, en el que detectar cambios también, como ocurre en el caso del GPS físico, y en el que, con arreglo al cual, reaccionar. Todo esto es importante. A estos científicos no les dieron el premio Nobel, pero es verdad que a 2 de ellos sí les hemos dado nosotros, modestamente, digamos, el premio Príncipe de Asturias. Quizás los recuerden. El primero fue Antonio Damasio, portugués, que es del 2005, este no lo recordarán, pero el segundo fue Giacomo Rizzolatti, italiano, un señor de pelo blanco con un bigotón muy grande. ¿Se acuerdan de ese? Bueno, pues ese es el descubridor de las neuronas espejo, que son uno de los sistemas que están detrás de la adquisición de pautas culturales y de roles culturales. Gracias a estos 2 sistemas, de los que no puedo hablar aquí, el resultado es que igual que todos nosotros, si hacemos un mapa GPS de esta sala, nuestros mapas de esta sala serán equivalentes y serán análogos y serán iguales, se parecerán mucho, por lo menos serán significativamente similares. Los mapas sociales que hacemos los humanos del entorno social que nos rodea son significativamente iguales, por la misma razón que lo son, repito, los mapas físicos. Y entonces esto se traduce en esas semejanzas y en esas tendencias generales en el comportamiento social que muestran los miembros de las mismas culturas. Así que en lo que llamamos cultura, en realidad no hay nada tan misterioso, ni nada tan vago, ni nada tan resbaladizo como se ve a veces, digamos, desde las perspectivas más antropológicas. Si adoptamos un enfoque cognitivo un poco más duro y más parecido a lo que se hace con el entorno físico, entonces realmente
la identidad cultural o las semejanzas entre los miembros de una cultura son simplemente resultado de que estamos haciendo todos internamente un mapa, una localización del mismo entorno, y por eso compartimos muchos patrones culturales. Claro, el mapa puede que no sea idéntico en todos los miembros, pero sí suficientemente parecido en el conjunto. Digo, esto me parece que es importante porque nos permite un poco desmitificar la cultura y sobre todo nos permite naturalizar la cultura, es decir, convertir la cultura en un fenómeno abarcable y tratable con los mismos instrumentos y con las mismas herramientas con las que abarcamos todos los aspectos del mundo natural. Y caracterizar una cultura simplemente es hacer explícitos estos contenidos, los contenidos de esos mapas interiores de relaciones interpersonales y de entornos interpersonales. Me voy a saltar esta historia sobre cómo parametrizar la cultura para ir a la última de las nociones que quiero presentar, que es la noción de expectativa, porque ¿se acuerdan? Al principio decíamos, claro, hay que tener expectativas sobre, cuando se traduce, sobre cuáles van a ser los efectos y cuáles van a ser las interpretaciones que en la lengua meta se van a obtener después de nuestra traducción. Entonces, después de todo lo que hemos dicho, creo que hasta ahora debería resultar obvio, evidente, que en realidad las expectativas no son más que, otra vez, tipos de estados mentales que simplemente reflejan un conocimiento previo, una exposición previa a unos datos, y que nos permiten inferir qué es lo que va a pasar después. Es decir, las expectativas necesitan un conocimiento previo y ese conocimiento previo permite hacer predicciones o permite anticipar resultados. Así que tampoco hay nada misterioso ni nada vago en una noción como la de expectativas si la traducimos a términos un poco más, digamos, computacionales, un poco más duros. Entonces, ¿qué hacen las expectativas? Pues las expectativas hacen un poco lo que está pasando en la imagen ahora. Las expectativas es como si cerraran caminos. Cuando tenemos expectativas sobre algo, toda la multiplicidad posible de salidas queda reducida. Una expectativa, digamos, que nos indica o nos muestra un único camino, una única ruta, y por esa única ruta es por la que procede el procesamiento. No saltamos esas barreras si no tenemos alguna razón especial para hacerlo. Normalmente simplemente seguimos el camino, la ruta que nos muestra o que nos ofrecen las expectativas. Entonces, las expectativas son propiedades de los sistemas de conocimiento. Un sistema de conocimiento, sea de tipo factual o sea de tipo social, permite anticipar comportamientos, acontecimientos dentro de un proceso. Y esto me recuerda algo que leí sobre la interpretación simultánea ahora en el sentido de traducción-interpretación. Algo que ocurre en la interpretación simultánea y que les habrá ocurrido o les ocurrirá también a ustedes en el desempeño de su actividad profesional, y es que los intérpretes a veces se anticipan a lo que van a decir las personas a las que se interpretan. Hay estudios de esto en el contraste entre el inglés y el alemán, porque el inglés y el alemán tienen, como seguramente muchos de ustedes saben, una estructura sintáctica diferente, por la que, digamos, en alemán típicamente el verbo va al final. Entonces, los intérpretes, ¿qué hacen? Los intérpretes muchas veces lo que hacen es que, a partir de los argumentos que van apareciendo, anticipan el predicado que todavía no han oído y traducen el predicado antes de que el predicado aparezca. Aquí tengo un ejemplo que dice eso, pues bueno, no voy a leerlo, pero cuando el alemán está diciendo no necesito yo al señor O aquí no presentar, cuando está diciendo esto, cuando ha dicho el nombre del señor O, el intérprete ya ha dicho el señor O difícilmente necesita presentación, antes de oír realmente aquello que está interpretando. Bueno, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que las expectativas y los marcos de conocimiento nos permiten hacer cosas también como estas, ¿no? Y quiere decir algo que es muy interesante desde el punto de vista de la arquitectura general de la teoría y del modelo, y es que este modelo que estamos diciendo, todos estos sistemas no van en secuencia, no pasa primero que oigo la forma lingüística y luego
paso al sistema inferencial y luego atribuyo intenciones y luego busco adecuaciones sociales. No, todos estos sistemas funcionan no de manera serial o lineal, sino en paralelo, ¿eh? Todos funcionan a la vez y a veces el procesamiento es ascendente, ¿no? Lo que se llama bottom-up, ¿no? de abajo arriba, del estímulo a la interpretación, pero a veces el procesamiento es descendente, ¿no? Lo que se llama top-down, de las expectativas a los estímulos. Y teniendo expectativas es más fácil reconocer los estímulos y es más fácil interpretarlos. Un último ejemplo sobre traducción que nos remite otra vez a los problemas que estábamos hablando al principio. En las lenguas románicas, por ejemplo el español y el italiano, tenemos estos sistemas de dos pronombres, ¿verdad? Claro, aquí debería ser muy fácil porque tú corresponde a tú y usted corresponde a ley y ya está, no habría nada más que decir. Y sin embargo hay una anécdota que muestra que las expectativas están por encima y por delante de las equivalencias lingüísticas. La primera vez que llevé a mi hija al colegio, cuando tenía 3 años, a la clase de los niños de 3 años, bueno, ya fue al liceo italiano, y claro, allí estábamos pues todos los padres de todos los niños de 3 años, ¿no? Eso, pues todos, digamos, jovencitos, ¿no? Todos con nuestros niños, primer día de escuela, todos muy excitados, y todos desconocidos unos para otros, ¿eh? ¿De acuerdo? Mientras esperábamos allí, claro, empezamos a hablar con los padres que teníamos más cerca. Una parte de los padres eran italianos, otra parte de los padres eran españoles, y había parejas mixtas, en fin, había un poco de todo. Así que íbamos hablando, pues eso, en español, en italiano, con unos, con otros, ¿no? Y me llamó mucho la atención una de las madres que al principio no supe decidir si era española o italiana, porque me parecía que hablaba un español perfecto con los españoles y un italiano perfecto con los italianos. No sabía si era española o italiana. Pero más que todo eso, que me sorprendió mucho, me sorprendió todavía más el siguiente hecho, y es que cuando hablaba en español con los padres los trataba de tú, y cuando hablaba en italiano con los padres, todos igual, misma edad, igual jovencitos, padres de niños de 3 años, es decir, les trataba de ley. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, aquí esto lo que nos indica es que las expectativas están por delante de la forma lingüística, que en español las condiciones de adecuación del uso de tú seguramente priorizan la edad, el que estamos todos en la misma situación, en que somos todos del mismo nivel, aunque no haya conocimiento previo. En italiano, el uso de las formas pronominales no prioriza esos factores, sino que prioriza el desconocimiento, y el desconocimiento requiere el tratamiento conforme a ley. Así que un traductor no puede dejarse, digamos, engañar simplemente por la equivalencia en las formas, porque sí, claro, parece lo fácil, ¿no? Tú por tú y usted por ley. No, el traductor no puede dejarse engañar por la equivalencia en las formas y tiene que ver cuáles son las expectativas culturales y sociales asociadas a esas formas, aunque haya una identidad aparente en el aspecto lingüístico. Conclusiones muy rápidamente. La realidad comunicativa, la traducción, todos los fenómenos comunicativos son muy complejos. En ellos hay factores de muy diversa naturaleza, lingüísticos, extralingüísticos. Hay una enorme sensibilidad a las condiciones del entorno, los sistemas son flexibles, adaptables, parece a veces impredecible, pero, esto es lo importante, la comunicación no está a merced del azar, y si nos interesa y si funciona y si merece la pena investigar sobre esto es porque no está a merced del azar. Eso quiere decir que tenemos que identificar subsistemas, tenemos que identificar componentes que funcionen de manera mecánica, sobre los que podamos hacer generalizaciones y sobre los que podamos hacer predicciones. Y tenemos que ser capaces, o tenemos que esforzarnos por lo menos de identificar cuáles son los principios que rigen el funcionamiento de estos sistemas, de saber cuáles son las relaciones de interfaz que gobiernan las relaciones entre estos sistemas. Entonces, el uso del lenguaje se puede caracterizar como el producto de estos 3 grandes familias de sistemas: la familia de la computación gramatical, de la que no he dicho nada porque creo que es la más conocida, pero a fin de cuentas es un mecanismo que expresa las restricciones y las condiciones que impone ese mecanismo computacional a la asociación entre representaciones, digamos, fónicas o signadas y representaciones conceptuales.
el mecanismo que tiene que ver con las expectativas culturales, con nuestro papel en la sociedad, que impone también sus restricciones a los procesos interpretativos y, por último, el mundo de las mentes, de los procesos inferenciales en ese sentido, que operan en esos espacios acotados. No hay una ruta única entre estos tres sistemas, no hay un procesamiento serial lineal, hay un procesamiento en paralelo con un camino constante de ida y vuelta. Bueno. Me interesa con esto que son mecanismos, pero que estos mecanismos tenemos que verlos como mecanismos biológicos, como mecanismos fruto del resultado de la evolución humana. Y nos ofrecen o nos permiten hacer dos niveles diferentes de explicación, un nivel, digamos, de lo que es universal o de lo que es biológico y que es el nivel que se puede aplicar a los sistemas de procesamiento, en los que tenemos que tratar de buscar leyes y principios universales, y un nivel diferente, digamos, cultural, ¿no? Que es en el que se sitúan los datos y las representaciones y en el que quizá podemos encontrar, quizá no en todos los aspectos, leyes y principios universales, pero sí podemos aspirar a encontrar generalizaciones en la forma de tendencias estadísticas, digamos, que están distribuidas entre los miembros de un grupo determinado. Entonces, bueno, creo que estas herramientas son como brújulas y compases y instrumentos para que los traductores se muevan en ese viaje, que es un viaje multilingüe, que les lleva siempre y constantemente y continuamente de una de estas tres áreas a la otra, ¿no? Del mundo de la lengua, al de la cognición y el de la cultura, y otra vez a la cognición y otra vez a la lengua, ¿eh? Es un viaje multilingüe entre estas tres áreas. Ustedes en realidad en lo que se van a convertir cuando sean traductores es en guías de viaje, ¿eh? En guías de viaje, en un viaje en el que a través de las palabras van a conseguir transportar las mentes de otros hacia otros mundos. Muchas gracias. Bueno, moltes gràcies per aquesta perspectiva i la visió del viatge que teniu per davant. Per acabar, simplement declaro inaugurat el curs 2014-2015. Molta sort i bon any a tothom.